Buenos días. Mi compañero Ernesto Briceño y yo, Israel González, presentaremos el tema 6, el cual es Impacto de la actividad petrolera en la economía real de Venezuela. 6.1. La economía real y sus componentes. La economía real se caracteriza por el estudio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios no financieros. Esto permite diferenciar dicha actividad económica de la economía financiera, en donde tienen especial relevancia el mercado monetario y bursátil por medio de las acciones, bonos, créditos, obligaciones, entre otros. La primera aproximación a la economía real surge del Producto Interno Bruto de un país. Según el Banco Central de Venezuela, es el valor de los bienes y servicios producidos en un país, bien sea mediante el uso de factores de producción nacionales o extranjeros. Así tenemos que el sistema de cuentas nacionales organiza y sistematiza la medición del PIB, permitiendo su análisis desde tres enfoques. En primer lugar, el enfoque de valor agregado, el cual es el valor que añade una unidad económica productiva, pública o privada, en su producción de bienes y servicios y equivale a la sumatoria del valor bruto producido menos el consumo intermedio realizado por esa unidad económica. Llegamos al PIB agregando todas las unidades económicas productivas de un país y tenemos que el PIB será igual a la sumatoria de los valores agregados desde la primera hasta la última empresa de las unidades económicas productivas de un país. Participación del sector petrolero en el PIB a precios constantes de 1997 en Venezuela. El sector petrolero ha disminuido su participación en la composición del PIB venezolano. Esto es explicado por una mayor participación de otras actividades en la actividad productiva y esencialmente por una caída en la producción. De producir 3 millones de barriles diarios en promedio en 1997, la producción pasó a 1,43 millones de barriles diarios en 2018, según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. En el cuadro 1 se observa que de 1997 a 2018 la actividad petrolera ha pasado de aportar casi 20 puntos porcentuales del PIB a tan solo 11,75 puntos porcentuales, representando una contracción de casi 50% de dicha actividad en la composición del PIB en apenas 21 años. Es de esperar que dicha caída sea aún más pronunciada por la destrucción de la capacidad instalada que ha sufrido la industria en los 3 últimos años. Según el reporte de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Venezuela produjo poco más de 700.000 barriles diarios en promedio durante el mes de abril de 2022. En segundo lugar, tenemos el enfoque de ingresos, el cual es la suma de las rentas en una economía. En primer lugar, tenemos la remuneración de los trabajadores, la cual es la remuneración total en dinero o en especie a pagar por una empresa a un asalariado en contraprestación de un trabajo realizado. En segundo lugar, tenemos el excedente de explotación neto y los ingresos mixtos, los cuales son una medida del excedente devengado de los procesos productivos antes de deducir cualquier gasto, en concepto de intereses, rentas u otras de propiedades por pagar en activos financieros. El consumo de capital fijo, el cual es comúnmente conocido como la depreciación, y es la disminución del valor corriente del stock de activos fijos que posee y que utiliza un productor, como consecuencia del deterioro físico, la obsolescencia normal de los activos físicos y el daño accidentales. En cuarto lugar, tenemos los impuestos sobre la producción y las importaciones, siendo los impuestos sobre los productos impuestos sobre bienes y servicios que se exigen como consecuencia de la producción, venta, transferencia, arrendamiento o suministro de esos bienes y servicios o como resultado de su utilización para el autoconsumo o para la propia formación de capital. Por último, tenemos las subvenciones que están restando en este enfoque de ingresos y son los pagos corrientes sin contrapartida que las unidades gubernamentales hacen a las empresas. Enfoque de gasto. Es el último enfoque de la medición del PIB. Este mide el PIB desde la actividad
desde la perspectiva de la demanda de los agentes económicos, siendo estos los hogares, las empresas y gobiernos, en un enfoque simplificado, y es la sumatoria del gasto en consumo en final de los hogares, la formación bruta de capital fijo de las empresas más su correspondiente evaluación de existencia, el gasto en consumo en final del gobierno, las exportaciones, excluyendo o restando las importaciones que realiza un país. El gasto en consumo final de los hogares es exactamente igual al gasto en consumo del gobierno en cuanto a definición, y es el monto del gasto en bienes y servicios en consumo realizado ya sea por los hogares o por el gobierno. En segundo lugar, tenemos la formación bruta de capital fijo, que en conjunto a la variación de existencia conforman lo que coloquialmente conocemos como inversión, y se mide por el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos efectuados por el productor durante el periodo contable, más ciertos gastos específicos en servicios que incrementan el valor de los activos no producidos. Por su parte, la variación de las existencias es el cambio registrado durante un año en el nivel de inventarios de una empresa. Las exportaciones son los bienes, es el valor de los bienes y servicios que un país destina al resto del mundo, mientras que las importaciones son las compras de bienes y servicios que realiza un país del resto del mundo. Otros conceptos de gran relevancia en la economía real son la oferta agregada, que es el conjunto de bienes y servicios disponibles en la economía y está formada por el PIB generado en el país más las importaciones de bienes y servicios provenientes del resto del mundo. La ocupación, que son las personas que se encuentran trabajando por un salario, excluyendo a los ayudantes familiares y las amas de casa que no perciben remuneración por sus servicios. Y ahí, por último, el índice de precios, el cual es un indicador estadístico que mide la variación de los precios en un periodo determinado. Entre estos tenemos el índice de precios del consumidor y el índice de precios del mayor, pero existen otros. El profesor Rodrigo Peraza señala que la actividad petrolera en Venezuela tiene alto impacto en la oferta y en la demanda agregada, impacto medio en los salarios y bajo impacto en el empleo y en el índice de precios al consumidor. Es importante destacar que ya ha transcurrido un tiempo desde que se realizó este trabajo, por lo cual es posible que esa intensidad de los impactos haya cambiado en los últimos años, pero para ello es necesario previamente definir qué se entiende por alto, medio o bajo impacto y establecer los umbrales correspondientes. 6.2. El petróleo en la oferta global y en la oferta agregada. Previamente definimos la oferta agregada como el conjunto de bienes y servicios disponibles en la economía, y está formada por el PIB generado en el país más las importaciones de bienes y servicios provenientes del resto del mundo. Esto es exactamente igual a la oferta global y lo podemos ver contablemente en la cuenta de oferta y demanda global. Participación del sector petrolero en la oferta global. Al igual que la participación del PIB petrolero en el PIB, la participación del sector petrolero en la oferta global comenzó siendo significativa, de casi 20%, pero fue declinando con el pasar de los años hasta casi representar poco más del 10%. A partir de 2011 se observa de nuevo un ligero cambio en la tendencia, pero no es nada significativo. Participación de las exportaciones por sector económico. Con el pasar de los años, Venezuela se ha hecho cada vez más dependiente de las divisas producidas por la industria petrolera, como se observa en el cuadro 3. De cada $10 que entraban por concepto de exportación de petróleo, 6 correspondían al sector de hidrocarburos en 1998, pero desde 2010 son $9 lo que corresponden a este sector. Esto hace sumamente vulnerable a la economía nacional en términos de importaciones, estabilidad de precios, tasa de cambio, políticas públicas, cumplimiento del servicio de la deuda externa, entre otros, al país ante un choque o una eventual caída pronunciada en el precio del barril del petróleo. Es factible que en los últimos 3 años
dicho patrón haya cambiado de forma considerable, pero no es posible de momento argumentar empíricamente con base a la data disponible por los organismos nacionales. 6.3. El petróleo y su incidencia en la demanda agregada y en la demanda global. La demanda agregada es el conjunto de bienes y servicios demandados por los diversos agentes económicos. Así tenemos que la suma del gasto consumo final de los hogares, gasto en consumo final del gobierno, formación bruta de capital fijo, variación de asistencia y las exportaciones. Noten que acá no estamos incluyendo las importaciones, ya que ellas corresponden a la oferta global. Los primeros componentes corresponden a la demanda agregada interna, ya que en ella se recoge la demanda de los residentes de un país. Estos son el gasto en consumo final de los hogares, el gasto en consumo final del gobierno, la formación bruta de capital fijo y la variación de asistencia. La demanda agregada externa, por su parte, son los bienes y servicios que demanda el resto del mundo, para nuestro caso de Venezuela siendo representada por las exportaciones del país. La demanda global, señalado esto, es la suma de la demanda agregada interna con la demanda agregada externa, siendo exactamente igual a la demanda agregada previamente definida. Enfocar el análisis del petróleo desde esta perspectiva no es muy útil, como veremos a continuación, en especial en un país como Venezuela. Por una parte, tenemos que parte del PIB corresponde a la actividad petrolera, como vimos en su descomposición por el enfoque de valor agregado. Ese PIB es utilizado por el gobierno para recaudar renta por medio de tributos, pero también para realizar erogaciones que le permiten su funcionamiento. Esto es el gasto en consumo final del gobierno. Por ejemplo, la adecuación y óptimo funcionamiento de las instituciones educativas públicas, así como la red de salud pública, entre otros. Además, el gobierno puede utilizar parte de la renta recaudada para realizar subsidios y transferencias a la sociedad. Estas transferencias permitirían a los hogares elegir entre ahorrar o gastar, pero es prácticamente seguro que desde un enfoque agregado veremos un incremento en el gasto en consumo final de los hogares por tener mayor poder adquisitivo. Ya sea que los hogares ahorren o gasten, esto incentiva la inversión. En el primer caso, porque el sistema financiero cuenta con un nuevo flujo de recursos financieros que utiliza para realizar intermediación financiera. En el segundo caso, el gasto de los hogares genera ingresos a las empresas que utilizarán al menos parcialmente para reinvertir. El incremento en la renta de los hogares, las empresas e inclusive el gobierno provoca una demanda de productos que quizás no se genere en el país. Por ello, es factible ver un aumento en las importaciones. Y esto impactaría en la oferta global del país. Ahora bien, conocemos que todo el petróleo extraído en Venezuela no se utiliza en el país y una porción muy significativa se destina a otros países para posteriormente traerlo nuevamente como productos transformados o porque simplemente no encontró demanda interna. Estas son las exportaciones. Podemos observar que en los últimos 21 años el gasto en consumo final del gobierno ha incrementado de forma considerable, pasando a representar poco más del 20% de la demanda agregada. De igual forma, los hogares han incrementado de forma importante su participación en el PIB. De representar cerca del 40% del PIB, ha pasado a representar poco más del 60% de la actividad económica. La inversión, agrupada en la formación bruta de capital fijo y las variaciones de existencia, se han contraído de manera exacerbada. Por ejemplo, la formación bruta de capital fijo pasó de representar 20% de la demanda agregada en 1997 a tan solo representar el 6% en 2018. Una hipótesis que pudiera explicar esto es el efecto crowding out o efecto expulsión que tiene el gasto sobre la inversión. La demanda externa, representada
por las exportaciones también ha perdido peso en los últimos años, siendo uno de los factores que lo explica la disminución en las exportaciones de petróleo. Buenos días, mi nombre es Ernesto Briceño y continuando con la exposición de mi compañero Israel, vamos a tocar el punto 6.4, el petróleo y su impacto en la formación de precios. Como ya hemos expresado, la dependencia del petróleo como una característica inherente a la economía venezolana ha generado un sinfín de estudios del impacto que tienen estos precios de los hidrocarburos y sus derivados, tanto en los ciclos económicos como en las fluctuaciones de precios internos en la economía real venezolana. Aunque también es válido destacar que según Peraza, estos impactos de las variaciones de precios relativas a las variaciones de precios de la economía real son bajos. Esto debido a la actualidad que ya todos conocemos de la PDVSA y de la producción petrolera nacional. Algunos de los postulados de estos sinfines de postulados que ya mencioné sobre el impacto del petróleo en la economía venezolana se pueden encontrar tanto en investigaciones del profesor Momer, como del profesor Balsa, como de Vivancos, como de muchos grandes economistas que han pasado por nuestra escuela de economía, como otros grandes economistas en la historia económica venezolana. Sin embargo, en este preciso punto del petróleo y su impacto en la formación de precios de la economía venezolana, uno de los principales trabajos que toca este punto es la obra de Aníbal Baptista, conocida como Teoría Económica del Capitalismo Rentístico, como es el caso rentista y capitalista de Venezuela, la cual, como hemos visto en otros trabajos en el curso, ha dependido históricamente de la entrada de divisas provenientes de las actividades petroleras. ¿Para qué? Para poder sostener las diferentes estructuras estatales, aunque como también hemos mencionado, no necesariamente tiene un impacto significativo, más allá que en la oferta o la demanda agregada en la economía nacional. Entonces comencemos. Según Batista, en 1997, la formación de precios en una economía rentista se basa a partir de esta primera ecuación. ¿Qué es esta primera ecuación? Es la conceptualización de lo que Batista reconoce como el salario real. ¿Y qué es el salario real? Aquel salario, aquella que puede comprar el trabajador con su salario nominal, con la magnitud del salario que le paga. Entonces procedió a simplemente, como ya hemos visto esa fórmula en múltiples ocasiones en nuestro curso, puso salario real es igual a salario nominal entre PQC, siendo PQC en este caso el índice del precio al consumidor, o lo que se podría decir la inflación. Ahora, es a partir de esta fórmula que Baptista obtiene la siguiente ecuación, en donde PQC es igual a la suma del salario real entre la productividad del sector, entre los bienes que consume que genera el sector, dando entonces la productividad en el sector de bienes de consumo por 1 más el volumen del sector 1, del sector A, entre el volumen del empleo del sector B. Entonces, seguimos, en esta primera etapa se detalla que aumentos significativos en la productividad de uno de los dos sectores, A o B, respecto al otro, puede desencadenar variaciones de precios en la economía. Además, Asdrúbal, y cito, en ausencia de desempleo de la fuerza de trabajo y por tanto de trabajadores excedentarios que podrían ocuparse a la primera llamada, un incremento normal o imprevisto de la actividad en el sector B no puede sino ocurrir a expensas de EMC. La consecuencia, como se ve con facilidad, o Batista la ve con facilidad, sigo citando, es un aumento del cociente EMI entre EMC y por consiguiente ceteris paribus de PQC, o sea, inflación. Con todo, es posible que con cierta recurrencia se den alteraciones del patrón regular de las inversiones, por cuya razón cambiaría la división productiva del empleo y por ende se produzcan tensiones en torno al nivel de inflación de la economía. Esto lo dice Bautista en su trabajo en la página número 100. Este movimiento de empleado del sector A al sector B se generará en parte por motivos de movimientos de salarios nominales, lo que a su vez además impulsará los precios. Es así como podemos observar en esta siguiente gráfica que tanto el profesor García Banch como el profesor Peraza presentaron en el año 2010 en un curso que dieron en la Universidad Central de Venezuela, que durante el año 2003 y el año 2004 se produjo un aumento de los salarios. Sin embargo, este no estuvo acompañado de un incremento de la productividad media del sector productivo venezolano. Por ende, y tomando la anterior ecuación,
podemos inferir que pudo haber ocurrido un aumento de la inflación nacional. En adición, Baptista expresa que cualquier cambio en la relatividad de los factores que componen la anterior ecuación podrían generar cambios más que significativos en los niveles inflacionarios del país, incluidos los cambios en los niveles de la masa monetaria. Como sabemos, los niveles de masa monetaria durante esos años y sobre todo aproximándonos a la actualidad se dispararon masivamente. Como podemos ver en la siguiente gráfica, tanto de la variación porcentual mensual de la inflación o el IPC, como la variación intermensual del IPM y la variación intermensual del IPP. Todos se vieron disparados luego del año 2016, luego del año 2016 y en este caso luego del año 2016 también. Entonces, por ende, podemos inferir tal cual lo que Batista nos dijo en el año 2010, lo que el profesor Bunch y el profesor García nos dijeron en el año 2010. En este punto también Baptista hace bastante hincapié y señala que cuando la masa de dinero existente no se ajusta, en primer lugar, en primer momento, a los niveles que debería tener dichos precios para restaurar el equilibrio en T más 1, o lo que indica lo mismo, cuando la masa monetaria no crece o disminuye de manera proporcional a los cambios de productividad o de salarios, no se debería presenciar ningún incremento de precios, pues el dinero mismo, y cito, es el facilitador para los cambios de precio. Es decir, el aumento del dinero es la condición necesaria para el movimiento de precio, más no su causa. Y en caso de no ajustarse, a su vez, entonces se ajustaría, como vemos en la ecuación, mediante los niveles de empleo tanto en uno como en otro sector. En este primer momento, podemos notar entonces que los precios dentro de una economía capitalista y rentista son formulados dentro de una economía como la venezolana por las productividades de los empleos, el nivel de empleo de cada uno de estos sectores, el salario real y como medio de transmisión la cantidad de dinero que existe o la masa monetaria que existe en ese momento en la economía venezolana. Sin embargo, lo más seguro es que llegaste a esta parte del video y dijiste, bueno, pero el 6.4 se basa, o el punto es, el petróleo y su impacto en la formación de precios. Momento, vamos a ello. Baptista también expresa que, es importante entender la distribución de la renta en un sistema, valga redundancia, rentista, en donde, vale la pena resaltar también, es el Estado en su rol de terrateniente o dueño primogenio de los recursos, en este caso el petróleo, que son los recursos naturales de más cuantía que hay en nuestra región y en el mundo, eh, y por otra parte, los ciudadanos del país en su rol de trabajadores en donde es el Estado mismo, al ser el rol del terrateniente más grande, el que capta las ganancias petroleras que luego serán repartidas y distribuidas por él mismo. ¿Cómo? En la siguiente ecuación podemos ver que RI más BA, en este caso RI es la renta del Estado terrateniente, más BA, que es el valor agregado nacional, va a ser igual a SBAN más SRI, que SBAN significa el agregado a los salarios nacionales, más el agregado a los salarios proveniente de la distribución de la renta petrolera, sumado a el BBAN más el BRI, que en el BBAN significa los beneficios de la distribución de la renta nacional, y el BRI a la agregación de los beneficios de la distribución de la renta petrolera. Sumado a eso, hay que sumarle las exportaciones menos las importaciones pagadas con el valor agregado nacional. Entonces, saliendo de ahí, podemos pasar a la siguiente ecuación. Y a pesar de que ahora es el Estado el principal terrateniente en la economía rentista, los niveles de precios siguen siendo el mejor medio distributivo por el que se reparten las rentas entre los diferentes agentes de la producción nacional. Recordemos que el Estado, en su rol de terrateniente principal, va a ser aquel encargado de repartir las rentas obtenidas por, en este caso, la venta y la refinación y todos los procesos que ya hemos visto del petróleo. Y si, entonces me atrevo a citar a Batista. Esto es, dada la decisión del Estado propietario de hacer privado el provento rentístico que, con cargo a su propiedad sobre un recurso natural, capta el mercado mundial, el fundamental mecanismo que se pone en marcha tiene por fuerza que ser la afectación de los niveles de precio. Entonces, ya en este punto vemos otro impacto que tiene la formación de los niveles de precio. En este caso, vemos el impacto que tiene la producción petrolera y los precios petroleros en su efecto en la formación en los niveles de precio nacional. Entonces,
Seguimos. Si el Estado terrateniente pone a circular el RI, esto la renta que ha obtenido, como hemos visto en nuestra carrera, esto significaría entonces un aumento en los niveles de gasto. ¿Para qué? Bueno, por las razones que sé. Pero en la economía real, esto también se vería reflejado en los aumentos en los niveles de importación. Entonces, como vemos en esta ecuación, eh, señala Baptista que hay que suponer que entonces también los precios de importaciones que habrá de comercializar en el mercado nacional son siempre iguales a PQC. Por último, tenemos nuestra última ecuación que nos dice que debido a la existencia de una renta que circula en forma de importaciones dentro de la economía doméstica, recordemos que el gasto del gobierno no solo se representa, el aumento de la renta del gobierno no se distribuye solamente en el aumento del gasto, sino también en el aumento de las importaciones, tiene el decisivo efecto de disminuir el nivel general de los precios de los bienes de consumo nacional y, por consiguiente, para un valor de salario nominal dado, de permitir un mayor salario real de este sector, en el caso del petrolero, sin importar con lo que ocurra en los otros sectores nacionales. En definitiva, según Batista, los niveles de precio dentro de una economía como la venezolana dependerán entonces de los niveles de salario, la productividad nacional de los sectores, tanto el de consumo como el petrolero, las importaciones y exportaciones, siendo todo transmitido por el aumento o disminución de la masa monetaria nacional. Una vez concluido esto, recomiendo a mis compañeros de clase leerse el necesario libro de Baptista para entender de dónde salieron precisamente y cuál es la teoría detrás de cada una de las interpretaciones y conceptualizaciones que Baptista hizo sobre este tema. Ahora, saltando al 6.5, al siguiente punto. Importancia relativa de la actividad petrolera en el mercado laboral. Como vemos aquí, tenemos armada la data con información del Instituto Nacional de Estadística, tanto del 2000 como del 2018. Y esto está malo. Ahora, saltando al punto 6.5, la importancia relativa de la actividad petrolera en el mercado laboral, pudimos armar o recrear la tabla que tenía el profesor Peraza, podemos recrear con datos lo más actualizados posibles y en estos primeros dos cuadros tenemos lo que es el año 2000 y en estos segundos dos cuadros tenemos, o columnas, tenemos lo que es el año 2018. Es importante señalar en este punto que la cantidad de población económicamente activa aumentó hasta los 15,4 millones de venezolanos, significando un aumento en estos 18 años de más del 50%. Por otro lado, podemos señalar el pequeño crecimiento del sector productivo nacional, sobre todo en el tema de agrícola, pecuaria y de caza. Como podemos observar, en la cantidad de personas ocupadas en este sector en el año 2000 era de 960.628, mientras que ya para el año 2018 esta cifra había aumentado 1 millón hasta 1.056.165. Sin embargo, podemos decir, bueno, sí, las personas ocupadas en el sector agrícola, pecuaria y caza creció. Sin embargo, podemos notar que aunque el crecimiento poblacional fue de 51% y esto fue solo de 9%, quiere decir que no creció al igual que los otros sectores. Y viendo los otros sectores, podemos decir que no creció al unísono de los otros sectores. El segundo, podemos decir que el crecimiento es sobre el promedio del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como el establecimiento financiero. Si nos vamos acá, podemos notar que el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones pasó de una población ocupada de 687.000 hasta el 1.186.000 personas, o sea, significando un cambio porcentual de 72% o 73% en estos 18 años. Al igual que establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles, con un aumento en 18 años de 70,3%, mientras que, vuelvo a destacar, que el aumento poblacional de la población ocupada aumentó un 51%. Además, y quizás lo que nos conviene, nos concierne más a este documento y a esta exposición es que el aumento tanto en los servicios comunales, aquí servicios comunales, sociales y personales, y el servicio en explotación de hidrocarburos, el aumento de la población activa en el sector de explotación de hidrocarburos, minas y canteras, fue de 247,3% y 76 a 245% y hasta los 76,36% de aumento porcentual en estos 18 años, pasando a los servicios comunales de
los 2.876.000 personas hasta los 5.072.000 y viceversa. Por lo tanto, vemos a una explotación de hidrocarburos y minas con un 58.707 versus un 202.000 personas para el 2018. Eh, Según Guanipa, o según este profesor Balsa, en su trabajo del 2017, expresa que estos dos sectores o estos dos aumentos sobre significativos de aumentos de las personas ocupadas en estos sectores fueron pagados con fondos provenientes de PDVSA, que como según vimos en nuestras gráficas pasadas, dicha producción fue decreciendo rápidamente desde el año 2005. Entonces, podemos hacer una especie de conclusión que según Batistas, 1997, y teniendo ya los datos del INE de este punto 6.5 de la importancia relativa de la actividad petrolera en el mercado laboral, podemos hacer mención a futuro sobre que los niveles de precio dentro de una economía como la venezolana, de capitalismo, capitalista y rentista, dependerán de los niveles de salario, la productividad nacional, las importaciones y exportaciones y, por supuesto, transmitidas todo por el aumento o disminución, bueno, en este caso, el venezolano, el aumento de la masa monetaria. Eh, Muchas gracias, compañeros, profesor. Esto ha sido todo del tema 6. Mi compañero Israel y yo queremos agradecer a todos por prestarnos atención y nos vemos en el salón de clase. Muchas gracias.